Eh, Buenas tardes. Vamos a dar inicio a un nuevo webinar organizado desde la Asociación de Asesores en Tecnologías de Gestión. La Comisión de Conocimiento ha venido armando esta serie de actividades que son claves para profundizar el intercambio y la formación continua de todos nosotros, pero a la vez como una forma de nosotros aportar en el intercambio a los diversos enfoques que se van dando. Francisco Conde ha sido el responsable fundamental de ir tejiendo y plasmando estos temarios, el que hace esa labor de filigrana de contactar y pautar entonces el calendario, y los dejo con él para la presentación específica del día de hoy. Bueno, gracias Francisco, un abrazo para vos. Saludos a todos. Bueno, en el día de hoy vamos a estar presentando algo bastante interesante, muy vinculado a lo que es Industrias 4.0, en relación a lo que es capturas de datos para distintas soluciones, control vehicular, prendas, piezas, etcétera, a través de todo lo que es la tecnología RFID. En este caso, quiero presentar a Federico Vicente. Federico es parte de la empresa Telectrónica, que enfocada en estas soluciones. La idea de hoy es hacer una presentación de qué desafíos viene a abarcar, qué soluciones viene a dar, cómo se vincula desde la tecnología y la transformación digital de las empresas y qué viene a aportar. Así que, bueno, sin más, lo presento a Federico. Federico es ejecutivo de cuentas de la empresa, es ingeniero industrial, con mucha experiencia en lo que es áreas de supply chain, y nos viene a presentar esto. Y un poco el objetivo, aparte de lo que les comenté, es plasmar un poco en cuestiones prácticas los distintos rubros de aplicación para abrirnos un poco el panorama a todo el mundo que tenga que ver con buscar este tipo de soluciones en distintas industrias, sea en manufactura, servicios, etc. Así que, nada, con ustedes le presento a Federico y comenzamos con el webinar de agosto. Gracias, Federico, por estar con nosotros. Te dejo entonces. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por participar y también gracias por el interés en este tipo de tecnología. Voy a compartirles ahora la presentación y voy a sacar la cámara para poder... ahí está. Bueno. Ahí están viendo correctamente, ¿no? Sí, perfecto. Se ve. Perfecto, bueno. Como decía, muchas gracias nuevamente por esta posibilidad de compartir con ustedes y poder introducir la tecnología RFID aplicada a lo que son distintas industrias y distintos sectores que vamos a estar cubriendo. Ahora bien, voy a hacer una breve introducción de lo que es la agenda. Vamos a iniciar con una breve introducción de nuestra empresa, de qué hacemos, la experiencia que tenemos, y luego vamos a pasar ya de lleno a lo que es el rol de la radiofrecuencia dentro de Industria 4.0. Después vamos a hacer un breve resumen, diríamos, para entender lo que es la tecnología, cómo funciona, las limitaciones, algunas limitaciones que presentan con determinados materiales, y vamos a ver también los componentes de una solución común de sistemas RFID. Y después, por último, vamos a analizar, diríamos, los beneficios a través de casos de implementación en la industria 4.0 de distintos tipos de industria y en el sector del retail. Y por último, le voy a dejar un espacio para lo que son las preguntas. Ahora bien, Telectrónica, bueno, nosotros somos una empresa argentina que hoy en día ya tenemos más de 25 años, llevamos desarrollando soluciones de captura de datos. Empezamos con todo lo que era código de barras,
y luego a través de la implementación de proyectos de telepase, es decir, de control vehicular en distintas autopistas, a nivel Sudamérica, diríamos, tuvimos la oportunidad de empezar a desarrollar soluciones para distintos verticales y para distintos tipos de procesos, ¿no? Hoy en día nosotros somos integradores y integradores de lo que es la tecnología, y abarcamos de lo que sería el diseño de la solución, llevando, obviamente, definiendo lo que es el hardware, cómo tiene que ser el tipo de lectura, qué insumos se necesitan para realizar el proyecto. Lo mismo desde ya las interfaces o los desarrollos de aplicaciones que se requieren para poder cumplir con el alcance. Desde ya hacemos la instalación, puesta en marcha y todo lo que es el servicio de postventa. Y por otro lado, somos representantes de Zebra Technology, que es una de las empresas, diríamos, más grandes a nivel mundial de este tipo de equipamientos. Ahora bien, cuando hablamos del rol de RFID, seguramente podemos ver que hay una gran cantidad y cada vez más de casos de fábricas inteligentes o de sectores, como el sector de retail, como veníamos diciendo, donde los procesos se hayan interconectado por Internet de las Cosas y en muchos casos por tecnologías complementarias que hacen un ecosistema, como por ejemplo casos como ser inteligencia artificial, blockchain, todo Big Data, como es Business Intelligence. Es decir, hoy en día todas esas plataformas hacen que la cadena de valor de cada una de estas industrias tengan una mayor capacidad de adaptación a la variabilidad de la demanda, ¿no? También crean las posibilidades de se lanzan cada vez más productos en menos tiempo y diríamos también más customizados. Por otro lado, los procesos de diseño y puesta en producción son cada vez más ágiles, tienen que ver también con la reducción de series de producción cada vez más chicas y cada vez más rentables. Esto obviamente crea una gran complejidad y siempre en un entorno donde lo que se busca, una de las cosas que el principal objetivo es disminuir los desperdicios y lo que sería el impacto ambiental, ¿no? Disminuir la huella de carbono. Estos modelos lo que hacen prácticamente es generar una gran cantidad de datos que son capturados, que son transmitidos e integrados con estas plataformas. Y es en la captura del dato donde RFID hoy en día es la tecnología más precisa, más rápida y más eficiente que hace posible, diríamos, la toma de decisión en tiempo real. Ahora lo vamos a ir viendo cómo hay industrias que ya han empezado esto ya hace unos cuantos años, que son, diríamos, los que iniciaron la utilización de la tecnología en todo el mundo, que son la industria automotriz, la agroindustria, la industria farmacéutica, en el caso de otros sectores también como el retail, la distribución y el transporte. Vamos a ir viendo ejemplos de todos estos tipos para que ustedes vayan teniendo idea cómo se ha implementado. Ahora bien, muchos de ustedes puede ser que conozcan la tecnología o tengan una idea. Para eso vamos a empezar con la definición básica, que es la sigla en inglés, que es Radio Frequency Identification. Básicamente esto es una tecnología que permite el intercambio de información entre el ítem que estoy identificando en forma automática y a través de ondas de radio. Esta tecnología lo que va a permitir es obtener una identificación unívoca en cada uno de los productos que yo quiera identificar. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente cada uno de estos productos va a tener un DNI, ¿no? Una serialización. Dentro de RFID encontramos distintas frecuencias que tienen que ver con, que van a variar de acuerdo a la aplicación. Por lo general, en el 99% de los casos, básicamente,
Hoy en día, en la industria 4.0, se está utilizando RFID UHF, que es ultra alta frecuencia, que es la frecuencia más característica de este tipo de aplicaciones que vamos a ver hoy. Y para hacer algo gráfico, ¿no?, de cuál es la diferencia con el código de barra, vamos a ver rápidamente cómo esta persona que está haciendo un inventario de transformadores que están a la intemperie, como lo ven ustedes, con lo cual tengan en cuenta que las identificaciones tienen que resistir todos los agentes ambientales, ¿no?, la lluvia, los rayos ultravioleta, etc., para poder hacer esa captura del dato. Rápidamente vamos a ver cómo esta persona recorriendo solamente, no es necesario estar viendo la identificación para hacer la captura de ese dato. Otra cosa importante desde ya es que se hace una lectura simultánea. Se emite la onda de radio y se hace una encuesta de todos los tags a la vez, ¿está bien? Imagínense esto haciéndolo con código de barra, uno se tiene que agachar, buscar la identificación, esperando que esa identificación no esté borrosa o no esté tampoco dañada. Esta es una de las grandes diferencias que tiene con el código de barra, más allá de que elimina los errores de doble lectura, como bien decíamos antes, al tener un identificador único a través del software. Yo, por más que lo lea cientos de veces por segundo, que es lo que pasa realmente, la identificación, a través del software lo voy a filtrar y no voy a ir incrementando el stock de estos transformadores, ¿no? Por otro lado, la distancia de lectura también es considerable con respecto al código de barra. Ahora bien, estos que estamos viendo acá son los componentes típicos de un sistema de RFID. Encontramos los lectores fijos y las antenas. Los lectores fijos integran las antenas y conforman lo que se llaman puntos fijos de lectura o muy conocidos como portales, ¿no? La definición de esos portales y la característica de cada una de estas antenas va a tener que ver con, primero, lo que voy a identificar, la cantidad el flujo que va a tener de material que va a pasar por ese punto de frontera, y la arquitectura y el layout del lugar. Eso me va a definir a mí el tipo de portal que voy a tener. Por otro lado, tenemos las terminales móviles, donde tienen los lectores y las antenas integradas. Los lectores, tengan en cuenta que tienen la posibilidad de manejar tanto código de barra como RFID. Después tenemos las impresoras, que tienen la particularidad de que no solo, diríamos, imprimen la etiqueta, porque se sigue manteniendo, se puede seguir manteniendo un código de barra o un data matrix, sino que graban el chip con una cierta información. Lo graban y controlan de que ese chip funcione correctamente. Después pasamos a lo que son las identificaciones o tags, que es uno de los componentes, diríamos, más importantes, que están compuestos por un circuito integrado, con un chip y una antena. Básicamente acá vamos a hacer la diferencia de que hay distintas tipologías de tags que se van a adaptar a el ambiente donde sean utilizados. Con lo cual hay una gran variedad de tags. Y otra cosa a tener en cuenta, y ahora sí les voy a comentar que la tecnología tiene dos limitaciones con dos tipos diríamos, de materiales. Uno es el metal. El metal no puede ser atravesado por la onda de radio. ¿Está bien? Entonces, en esos casos se utilizan tags específicos que se llaman tags on metal, que vienen preparados para metal. Y donde, obviamente, más allá de eso, el proceso de lectura es un proceso de lectura específico que muchas veces hay que adaptar el proceso a la tecnología, no la tecnología al proceso, porque tienen estas limitaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos también lo mismo, pasa con los líquidos de base acuosa, que absorben la energía de respuesta, con lo cual en ese caso también se utilizan tags específicos para eso. Y después, por último, pasamos al software,
que en grandes líneas hay dos familias. Una familia que es, básicamente son software de conectividad, que lo que hace es integrar todos los equipamientos RFID con un sistema de gestión. Y lo que hace es, básicamente, pasar un dato. La lectura, se pasa el dato, los hay de distintos formatos. Ese dato se puede pasar de distintas formas, a través de un web service, un intercambio de archivos, una base de datos, y eso lo denominamos middleware, ¿está bien? Por otro lado, tenemos específicamente nosotros desarrollados algunos sistemas de gestión para algunas aplicaciones en particular. Pero tengan en cuenta que toda la tecnología siempre se puede integrar a cualquier sistema, a un WMS, a un ERP, o a un TMS, o a lo que ustedes estén necesitando. Bueno, esto es un esquema de cómo funciona la tecnología. Básicamente, tenemos un lector que está conectado a la antena emite un lóbulo de lectura. Cuando encuentra un chip, lo energiza y este le devuelve la información que tiene grabada. Esto a su vez se conecta con lo que sería un servidor o la nube, y es así como se realiza la lectura. Esto ocurre en cuestiones de segundos, estamos hablando, ¿no? Esto es tanto para una terminal móvil como para un punto fijo de lectura, un portal. Tiene el mismo funcionamiento. Y ahora bien, ya nos vamos a meter en analizar y en ver los beneficios que tiene la tecnología con casos de aplicación que vamos a ir viendo. Yo acá presenté lo más característico de la tecnología RFID hoy en día, pero hay otros procesos en los cuales se utiliza. Y el primero es todo lo que es control de recepción y control de despacho en centro de distribución. El control de medios, de medios y cajas retornables, que es muy típico de ciertas industrias. Operaciones de manufactura, control vehicular. Vamos a ver también las operaciones en la cadena de valor, diríamos, del retail. Y por último vamos a terminar con el control de activos. Ahora bien, en el inbound y el outbound podemos decir que todo aquel que tuvo la posibilidad, diríamos, de trabajar o de estar conectado con un centro de distribución, sabe la importancia que tiene el control de recepción. Básicamente el control de recepción define la velocidad con la cual se van a hacer las tareas que vienen a continuación y los errores que puede llegar a tener todas esas tareas que tienen a continuación. Con lo cual, la precisión y la rapidez definen la eficacia y la eficiencia y la productividad de la operación. Por otro lado, tenemos el outbound, que en este caso impacta directamente en el nivel de servicio. Entonces, la problemática que se encuentra en general y los desafíos en la gran mayoría de empresas en Latinoamérica, los controles se hacen controles manuales, con planillas. En el mejor de los casos se hace con código de barra. Obviamente lo que es el control manual es impreciso, es lento, se necesita una gran cantidad de recursos siempre para hacer controles. En muchos casos se duplican esos controles por desconfianza, con el objetivo de aumentar la precisión, diríamos, ¿no? Por otro lado, tenemos también, cuando se usa código de barra, los errores propios que pueden traer este tipo de tecnología, como ser, no se puede encontrar la etiqueta adecuada, la etiqueta no está en condiciones de ser leída, se producen las dobles lecturas, y lo mismo ocurre con los errores de carga debido a esos controles manuales que uno está haciendo, ¿no? En muchos casos, uno encuentra en los centros de distribución que hay, posiblemente se contraten a terceros, a una empresa de seguridad para que hagan el control final y pasar la responsabilidad de uno a otro, pero en definitiva se usan las mismas tecnologías, con lo cual no subsana nada, diríamos. Entonces, esto es un resumen de la problemática. Ahora bien, cuando aplicamos la tecnología RFID, lo más importante es que yo pueda automatizar
tanto el control de recepción como el control de despacho. Y lo hago en general a través de la implementación de portales de lectura. Estos portales de lectura me van a permitir leer en el momento que estoy descargando la mercadería. Obviamente esa mercadería tiene que ya venir identificada de origen. Voy a poder controlar el 100% de la carga. Después se verá también, hay una estrategia o distintas estrategias, si leer solamente el pallet, si leer la caja o si leer el contenido de la caja, ¿no? Esto directamente impacta en el aumento de productividad, diríamos, y eficiencia que va a tener la operación. Y otro proceso fundamental es el de control de despacho, que voy a eliminar por completo todos los errores. ¿Por qué? Porque yo puedo también instalar portales a la salida integrados con el sistema de gestión. Este sistema de gestión lo que va a hacer va a informar de la lista de mercadería que va a salir, y a medida que se vaya cargando yo lo voy a ir controlando y el sistema me va a ir indicando si está correcto o no. Con lo cual, en ese punto, yo subsano todos los problemas de carga que puedo tener. Y eso impacta directamente desde ya en los costos operativos y la cantidad de gente que yo tengo que estar controlando, que uso para controlar, ¿no? Y ahora bien, vamos a ver un caso de la industria frigorífica de una empresa que produce hamburguesas. Acá trabajan sobre una línea automatizada que va a etiquetar cada una de estas cajas. Al final de la línea van a ver cómo hay un punto de lectura que va a integrar cada una de esas cajas con una etiqueta de pallet, y luego este pallet va a ser leído en cada una de las transferencias. Esa transferencia es en forma automática. Miren, a medida que yo voy cargando, voy controlando si eso es correcto o no correcto. Y cuando llega al centro de distribución, con esa misma información con la cual yo controlé la salida, voy a hacer la recepción. Y en el momento que cargo, en ese momento yo controlo todo lo que llegó, cuánto llegó y dónde llegó. Esto es un ejemplo en esa industria. Ahora vamos a pasar a un caso de Tenaris en Estados Unidos, en la fábrica de tubos sin costura. Tengo que decir que Tenaris es uno de los precursores de la utilización de esta tecnología en todo el mundo, ¿no? Acá ya hace 15, 20 años que viene trabajando con la tecnología, y esto es una aplicación dentro del contexto de un proyecto de IoT que tienen, en donde están integrando todo el proceso de facturación con el control de despacho y la trazabilidad final de los tubos hacia el cliente. Entonces, acá la característica es que cada uno de estos tubos tiene un tag, ¿no? En esta gran playa se va a preparar un pedido, una orden que se recibe, y este pedido se va a facturar y luego se va a controlar antes de ser despachado. Y va a ser trazado a lo largo de todo el recorrido. Esto también a través de un portal, pues, también. En ese momento termina de hacerse la verificación y se envía un mensaje al cliente dándole la confirmación del despacho, ¿no? Esto es la primera etapa de ellos lo están implementando también en distintos procesos al interno de la producción también. Ahora vamos a pasar a otro caso que es en la industria farmacéutica. En Italia, esto ocurre en Italia, en toda la cadena de distribución se identifican lo que son las cajas, el pallet y también los retornables. Ahora vamos a ver rápidamente cómo. En este caso, se identifican los pallets retornables también.
tengan en cuenta que todo el hardware que se ve sirve tanto para una cosa como para otra, es decir, son todos procesos de control que pueden ser realizados con el mismo equipamiento. Acá se prepara el pedido también, se identifica cada una de las cajas de medicamentos, y ahora van a ver cómo el pallet es leído en forma completa en cuestiones de segundos e integrado siempre a una etiqueta de pallet. De esa forma, antes de salir, en este caso se hace a través del terminal móvil, es decir, no portales. Obviamente se aumenta la velocidad de lectura y se mejora la precisión, pero muchas veces pasa que la cantidad de portales que uno tiene que poner en un determinado lugar son tanta cantidad que prefieren iniciar el proceso con control manual. Si bien reducen, así todo reduce la cantidad de personal, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de controles de medios, bueno, y contenedores retornables, las primeras industrias que nos vienen en mente son industria automotriz, industria farmacéutica, agroindustria, y el medio se podría decir que es fundamental para este tipo de aplicaciones, ¿no? Donde tengo que tener un registro lo más exacto posible, pero siempre me encuentro con este dolor de cabeza, diríamos, que es el control manual, donde tengo que ir a escanear uno a uno, en muchos casos manejo también planillas, no puedo tener una visibilidad completa del stock, y eso me impide hacer una planificación y darle a su vez un nivel de servicio adecuado, por ejemplo, a las terminales móviles, a las terminales de automóviles. Lo que pasa muchas veces es que aumento la cantidad de stock de estos para no parar la línea, ¿no? Entonces, tengo ese gran inconveniente. ¿Qué sucede? Aplico tecnología RFID, como veníamos viendo, se pueden automatizar los controles de ingreso y egreso de este tipo de medios. Obviamente voy a tener una mayor precisión, voy a necesitar menos recursos y voy a tener una visibilidad de los stocks, de cada uno de los stocks que tengo tanto en la planta como en los distintos clientes. Y en consecuencia voy a poder disminuir el stock de los mismos. Otra cosa importante es, tengan en cuenta que con RFID prácticamente yo puedo trazar y puedo capturar el dato en cualquier proceso interno que pueda llegar a tener este tipo de contenedores. Muchas veces hay que esterilizar o hay que hacer un lavado. Entonces, en esos procesos también es apto la utilización de RFID. Y ahora vamos a ver un caso de Toyota y Honda que se asocian en Estados Unidos para la gestión de partes que abastecen a línea, ¿no? En este caso se van a identificar, se graban y se identifican las cajas plásticas y de cartón de distintos componentes. Y miren la cantidad de portales que hay en este caso, ¿no? En ese momento se hace el control del 100% de lo que está llegando, cuánto llegó, dónde llegó, y se informa en tiempo real, se hace en tiempo real la recepción y se informa también ya a lo que es la planificación de abastecimiento a línea. La utilización de terminales móviles permite, como van a ver ahora, la facilidad de toma de inventario y la localización. Hay una funcionalidad de localización que permite buscar algo en particular. La velocidad de lectura es muy alta con respecto a lo que es un código de barra, y siempre este tipo de soluciones se las llama RTI. Nosotros hemos implementado este tipo de soluciones en lo que es Pilkington, que es un productor, uno de los fabricantes más grandes de parabrisas y de vidrios
de la industria automotriz. Ellos hace ya 5 o 6 años nos convocaron porque tenían un problema de retrasos excesivos para lo que era la preparación del pedido, no se sabía dónde estaban los racks, tenían el riesgo también de parar la línea, y lo habían penalizado por el nivel de servicio que estaba dando. Con lo cual decidieron implementar RFID, y como lo hicimos, bueno, a través de portales de lectura. Ellos tienen 2 plantas que abastecen a las distintas terminales. La particularidad es que los medios, muchos de ellos, se comparten, pero hay una gran cantidad que son específicos de cada terminal, lo cual hace más difícil la gestión, ¿no? Desde ya que con la posibilidad de implementar RFID, esto se hace en forma automática. Se le asigna a cada uno de estos racks el cliente, y luego se despachan y se recibe el vacío haciendo el registro de la llegada de los mismos. Ahora vamos a pasar a operaciones de manufactura. En este caso, la problemática en general está atada, pasa lo siguiente, que el tiempo de ciclo básicamente está limitado por el tiempo de la captura del dato. Con lo cual, la productividad de la línea y la eficiencia de la línea disminuyen de acuerdo a la facilidad con la cual yo puedo capturar ese dato. Por otro lado, hay procesos en los cuales tienen ambientes muy agresivos, tienen muy altas temperaturas o agentes corrosivos que impiden tener y trazar tener algún tipo de identificación acorde a eso, que resista todo ese proceso, ¿no? Por otro lado, cuando uno implementa también el control por imagen en estos procesos, muchas veces la luminosidad de estos procesos varía considerablemente, con lo cual se hace difícil la implementación de esta tecnología también en esos procesos. Pero ahora bien, RFID lo que hace, como lo veíamos antes, la velocidad de captura, que básicamente es de 20 a 30 veces más rápido que lo que es un código de barra, hace que no haya más una limitación del ciclo de producción por la captura del dato, y de esta forma se aumenta la productividad de línea, ¿no? Y se reducen a su vez también los errores de captura que sucede sí con código de barra. Y por último, se pueden trazar el 100% de los procesos. Hoy en día lo que está sucediendo es que cuando hay un proceso que no se puede trazar, se desarrollan tags específicos para cada uno de los procesos. Hoy en día podemos decir que hay una gran variedad. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay tags para lo que es la cataforesis, ¿no? Resiste todo el proceso de pintura, que es uno de los más agresivos, y hoy en día hay identificaciones que resisten eso. Ahora vamos a ver, aplicado a esto mismo, un caso que es el de un productor de butacas que trabaja con la terminal con BMW, en el cual tengan en cuenta que BMW o este tipo de productos tienen una gran variabilidad de mix de producción, y cada butaca es customizada para cada uno de los modelos. Con lo cual la identificación es fundamental y el control es fundamental. Acá estamos viendo cómo el fabricante controla en línea, y luego esta misma butaca es controlada en forma automática cuando llega y cuando se lleva a línea. Antes todo esto lo hacían operarios, hoy en día lo hace solamente un portal o un sistema automatizado por completo. Con lo cual se reducen los problemas, diríamos, los errores de línea, y se desestresa considerablemente a lo que es el personal. Y ahora vamos a ver lo que es control de flujo vehicular. También es característico de determinadas industrias, como también volvemos a la industria automotriz, a la agroindustria, a la minería,
Y principalmente, ¿qué sucede? También a través de controles que hoy en día son manuales, los procesos tanto de descarga o distribución se hacen muy lentos, imprecisos, no se tiene una visibilidad completa de todo el circuito de estos camiones dentro de determinadas plantas, con lo cual, si suceden o si hay algún cuello de botella, todo esto no lo puedo subsanar en el momento, ¿no? Tengo que estar viendo a ver cómo hacer. No hay nada en tiempo real que me indique, mira, acá vas a tener un cuello de botella, tenés que solucionarlo de esta forma. Y por otro lado, eso me hace perder productividad, diríamos, en este flujo vehicular. Al introducir la tecnología RFID, también se pueden automatizar todos estos, diríamos, pasos o diríamos, alternativas que puede tener un circuito, el camión dentro de estos circuitos internos. Me va a dar una visibilidad en tiempo real de todo lo que está pasando. Puedo planificar los cuellos de botella y la estacionalidad de cada uno de estos picos que puedo llegar a tener de camiones, y desde ya se hace mucho más previsible todo el sistema, todo el flujo. Ahora vamos a representarlo esto, lo vamos a ver en un caso de una empresa brasilera, productora de chapa, en el cual lo que sí se hizo fue controlar. Ellos tienen a su vez cerca de la planta una mina, entonces controlaron todo el flujo del camión que viene, que sale de la mina y llega a la planta y vuelve a cargar a la mina. Todo ese circuito lo hicieron a través de RFID y de otras tecnologías más como GPS o tecnología activa. Esto está representando un poco la interconectividad que hay en la mina, que era lo que veíamos, con cada uno de los camiones. Estos camiones llegan, ya llega toda la documentación del camión, ya está cargada en el sistema, con lo cual solamente con la identificación única se sabe quién está entrando, qué tiene que cargar, y se hace toda la programación de la ruta que va a tener que hacer ese camionero. El camionero recibe el dato de que puede ir a cargar, y cuando está cargando, el sistema sabe que está cargando, y después confirma esa carga, y al volver ya con el camión cargado, el sistema sabe cada uno qué cargó, se hace el pesaje y se le asigna a ese camión la carga que resultó de la toma del peso. Tengan en cuenta que esto mismo nosotros, o un circuito similar, diríamos, en otro rubro, que es en agroindustria, lo pudimos implementar en Bunge. Bunge tiene 2 puertos, básicamente cerealeros, los cuales también tienen una serie de pasos a seguir una vez que el camión entra, y acá se instalaron 60 puntos de lectura, integrados a barreras, integrados a semáforos, y también al pesaje a la balanza. ¿Está bien? Todo, en este caso lo que se usó fue un middleware y se integró con el sistema de gestión del cliente. Ahora vamos a pasar a las operaciones en la cadena de retail, y vamos a agregar que diríamos que la cadena de retail, o el retail en sí, diríamos hoy en día, es el precursor de todo el uso o masificación del uso de RFID. Gracias a RFID, al retail, disculpen, hoy en día los costos han ido bajando y disminuyendo considerablemente a lo largo de todos estos años. Y hoy en día tiene la particularidad que la mayor cantidad de eslabones dentro de la cadena de retail ya están integrados con RFID, ya usan RFID.
sin ir más lejos, los dos grandes precursores fueron Zara y la cadena de deportes francesa Decathlon, que fueron los que marcaron, diríamos, la ruta, ¿no? Y en este tipo de sectores, desde ya lo que más impacta es el control de inventarios, ¿no? El control de inventarios es muy lento, es muy impreciso, se hace una vez por año, después esto directamente impacta desde ya en los alineamientos del stock, con lo cual se producen quiebres de stock fácilmente, o se produce también lo que es muy típico, los descuentos al final de la temporada, no solo porque no se vendió, sino porque no se encontró lo que se podría haber vendido, ¿no? Hay una gran pérdida de venta por eso, y hoy en día lo están subsanando con la implementación de RFID. Aquí, desde ya, y ahora lo vamos a ver, la toma de inventario y la identificación de cada una de las prendas hace posible que tanto el ingreso y el egreso en centros de distribución sea mucho más ágil, mucho más rápido, necesite la mitad de gente que necesitaba antes, y lo mismo ocurre en tienda. En tienda pasa exactamente lo mismo, el vendedor se empieza a dedicar directamente a lo que tiene que hacer, que es vender, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología, como van a ver ahora, le permite, como es bajar la carga de trabajo que tenía en otro momento, ¿no? Que tenía que estar contando, que tenía que estar recibiendo mercadería, donde se perdía mucho tiempo. Este es uno de los tantos casos que tenemos hoy en día en Argentina, que es Prum, y lo vamos a ver. Una cosa a tener en cuenta es la identificación en origen. Nosotros tenemos la posibilidad de que ya la prenda venga identificada de origen. Es muy importante eso. Estos son equipamientos que desarrollamos nosotros, se hace el control de recepción. En este caso nos integramos al ERP de la empresa, hacemos la lectura en cuestiones de segundos, se leyeron 50 productos. Ese que veían era un portal para control de calzado. Esa misma información, diríamos que baja, se lleva a una terminal móvil y se hace una recepción. Esta recepción, antiguamente había 4 personas que la pasaban toda la noche controlando. Hoy lo hacen en minutos. Este es un control de inventario. Tengan en cuenta que un dato importante es que, bueno, ahora está la localización. Esto es interesante verlo. Uno puede localizar un determinado producto que está buscando y lo empieza a buscar de esta forma. Y ahí lo encuentro. Esto mismo puede ser replicado en un centro de distribución o con otro tipo de producto. Tengan en cuenta que hoy la precisión de un inventario con RFID es del 95 al 99%. Y con código de barras se llega al 60-65%. Ahora vamos a pasar a lo que son control de activos, y acá cuando hablamos de activos hay activos industriales, activos de oficina, equipamiento IT, que le llamamos nosotros, y bueno, básicamente tienen la misma problemática que veníamos describiendo. Les voy a mostrar ahora rápidamente el caso aplicado a la industria petrolera, en el cual se hace el control de las válvulas o de determinados componentes que se van a enviar al pozo. Y en donde no solo se tiene que controlar el stock, sino que también se tiene que controlar que tengan el certificado de los ensayos correspondientes. Aquí es fundamental tener la identificación uno a uno de estos componentes para poder evaluar si fue o no hecha esa prueba.
con lo cual acá siempre la información se va a integrar a una base de datos. Y de esta forma, lo que vamos a mantener es todos los reportes actualizados, vamos a eliminar los errores de envío. Muchas veces tenemos un cliente que nos contaba que tienen el pozo en ultramar y cuando le llegaban todos los componentes que tendrían que haber sido correspondiendo a una lista, le llegaba la mitad le llegaba totalmente equivocado y le producía pérdidas millonarias por eso, ¿no? Como ven, también hay una gran reducción en mano de obra y una mayor precisión en todo el sistema. Ahora bien, esto lo que les voy a mostrar rápidamente es una aplicación y una plataforma que hemos desarrollado nosotros de control de activos. Se pueden ser control de activos de oficina o también industrial, ¿no? Es una aplicación móvil. Acá me va a indicar en la ubicación la lista de productos a controlar. Y a medida que voy recorriendo, el sistema me va a decir si está todo, es decir, si está lo que estoy buscando. Si hay algo que no está, me lo va a indicar. Y si hay algún activo que pertenece a otra ubicación, también lo voy a ver, ¿no? Lo voy a poder, sacar en el reporte. Bueno, ahora ya para ir terminando, vamos a concluir rápidamente con esto, es decir, con un resumen. Podemos decir que RFID, sinceramente, para una gran cantidad de procesos, es una tecnología totalmente disruptiva, que cambia por completo la forma de hacer las cosas. Obviamente que muchas veces pasa que las empresas quieren seguir haciendo las cosas como las venían haciendo con una nueva tecnología. En este caso, RFID muchas veces necesita, y para eso están los consultores, necesita adaptar, que el proceso se adapte a la tecnología. Esto es importante, porque vale la pena, es decir, el resultado que se obtiene es muy, pero muy bueno. Como ven, se incrementa la productividad, hay una mayor visualización y una mayor precisión de los inventarios. Esto es alguno de los puntos, la trazabilidad. Se puede trazar el 100% de los procesos productivos y logísticos. Y esto sí es importante, que es la disponibilidad de datos confiables en tiempo real, que se pueden integrar con cualquier plataforma. Muchas veces nos ha pasado que la blockchain es un sistema hoy en día, una tecnología muy interesante, pero los datos que se captan y que se transmiten, si son hechos con un código de barra o con controles manuales, todo lo que es el input que se le está dando a ese sistema de trazabilidad no es el más adecuado, ¿no? Entonces, siempre hay que fijarse o tener presente cómo es ese dato, cómo tomo ese dato y en el tiempo que lo voy a tomar y lo confiable que puede ser. Bueno, con esto diríamos que podemos dar por terminada esta parte. Desde ya les agradezco y espero que esto le haya a ustedes empezar a pensar en los proyectos que tienen actualmente o futuros por venir, cómo pueden agregarle valor a través del uso de la tecnología. Así que bueno, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, en verdad que muchas gracias, Federico, porque la exposición ha sido muy completa. Me encanta el uso de ejemplos variados, de sectores variados que has expuesto. Y te haría una inquietud, una pregunta sobre una inquietud. ¿Cómo se integran las pymes, las MIPYMES, también, si hay casos,
al acceso a estas soluciones, ¿no? Entiendo que en los casos de las cadenas de valor, a veces exigen también a las pequeñas empresas que se monten en la tecnología, ¿no? Pero, digamos, para una pequeña empresa, si tienen ejemplos que pudieras compartir, qué ha implicado y qué magnitudes de inversión pudieran uno asociar a una decisión de utilizar esta tecnología. Bueno, a ver, sinceramente, en casos de pequeñas empresas no se ha dado todavía. Entendemos también que son otras necesidades muchas veces. Cuando vienen, como bien decía usted, cuando vienen ya, uno trabaja con un cliente que le requiere el uso de la tecnología, bueno, ahí sí nosotros vemos que una pequeña empresa hace una inversión, porque lo ve como una inversión, porque hay un requerimiento, y en ese caso sí se lanza. Por lo general son empresas medianas a grandes hoy en día, ¿no? Como bien decíamos anteriormente, esto se va cada vez masificando cada vez más en determinados rubros, ya les digo, como el retail. Si bien todavía las empresas pequeñas no tienen, pero es cuestión de algunos años más, 1 o 2 años, porque ha crecido mucho. Estoy hablando más o menos de 3, 4 años a esta parte. En pandemia, en lo que es Argentina, creció muchísimo, sinceramente. Hemos tenido mucha cantidad de proyectos nuevos, por suerte, y este año sigue la tendencia, ¿no? En el chat tenemos 2 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las distancias máximas para leer la etiqueta? Y hay otra, en precisión mencionaste 90-95% para RFID, a 60-65% para código de barra. Respecto a código QR, ¿conoces Es lo mismo que el código de barra, lo mismo. Okay. A ver, ahí hay un dato que es importante, es la frecuencia con la cual yo voy a hacer un inventario, ¿está bien? Ajá. Porque ¿qué pasa? Yo hago un inventario, alineo todos los patitos, digamos, alineo todo, Sí. y todos parten del mismo lugar. Ahora bien, si yo con RFID, al ser tan fácil, usar pocos recursos y hacerlo en poco tiempo, ese control lo voy haciendo, es más, en las tiendas se hacen controles semanales de todo el stock, no de algo, de todo el stock. En el otro caso, lo hago una vez al año o 2 en el mejor de las ocasiones. Eso hace que yo a la semana o a los 2 meses ya la precisión del inventario del código de barra empiece a bajar. Es correcto. Entonces ahí está una de las diferencias, ¿no? En uno llego al 95-99 y el otro al 60-65. Y después había otra pregunta. La distancia de lectura, ¿no? Ajá. La distancia de lectura depende, hay varios factores. Uno de ellos es el tamaño de la identificación, porque el tamaño de la identificación va a indicar el tamaño de la antena, y el tamaño de la antena es el que transmite. Entonces, cuanto más chico es, menos distancia. Después, también si hay alto contenido metálico, ahí la distancia se reduce. Y después, ¿cómo es la orientación del tag? Si es perpendicular a la onda de radio, tiene la mayor distancia. Y de esta forma las distancias oscilan, por decir, de 2 a 10 metros puede llegar. Hay pruebas que han tenido 12, 14 metros, pero la distancia después pierde un poco la importancia, ¿está bien? Claro. Pero bueno, es eso. No es tan fácil definirlo, no hay una fórmula. Por eso hay que saber y nosotros nos dimos... Experimentar, ¿no? Hay que experimentar en campo para valorar tipos de errores, etc.
Ajá. Hay otra pregunta, ¿qué cantidad de información puede almacenarse? Bueno, estos son, a ver, hay distintos tipos, hay distintas memorias, ¿no? Distintos tamaños de memoria. Lo que sí hay que decir que todo el mundo se piensa, se imagina que toda la información está en el chip de la etiqueta o en el chip del tag, pero no es así. Ahí se guarda solamente la información característica, que es el ID y que son 2 o 3 características. En el caso de la ropa es el SKU, el tamaño y el color. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque después todo el resto de la información se lleva por base de datos. Entonces, cada vez que yo lea ese ID, va a estar asociado a un montón de campos, pero no es necesario ponerlo dentro del chip, ¿no? Hay ciertas implementaciones que se hacen que sí se necesita tener grabado porque no tengo acceso por ahí a Internet o no tengo acceso a la red. Entonces necesito leer y saber lo que tiene dentro, ¿no? Claro. Hay otra pregunta, ¿tiene caducidad el tag? ¿Deja de emitir en algún momento? ¿Se puede volver a reutilizar el tag, resetear o grabar nuevamente? A ver, en general es una tecnología muy noble en ese sentido. Lo que es etiquetas que son consumibles, sí están puede pasar, o bien que se doble y se rompa la antena, o algunas veces viene alguna falla y por un tiempo puede ser que no es lo que más ocurre, ¿no? Hay tags que están preparados para reutilizarse y otros que son descartables, como en el caso de la ropa, ¿no? Tiene que ver también el costo, ¿no? El precio también tiene mucho que ver. Otra pregunta, ¿en plantas grandes se puede usar un dron, digamos, para A ver, captar la... nosotros todavía no hemos visto, sabemos que se ha empezado a probar, es decir, montar una antena con un dron. Hay casos, no acá, pero el problema más grande está en el dron, en la autonomía del dron. ¿Por qué? Porque dura, por lo que nos contaban, dura poco, es decir, 10, 15, 20 minutos, y bueno, uno tiene que tener varios drones para ir subiendo, bajando uno e ir haciendo lecturas. Tengan en cuenta también que si yo tengo todo un centro de distribución, va a depender mucho del tipo de material que tenga almacenado. Yo voy a leer el frente, pero lo que es atrás voy a tener dificultad para leerlo. ¿Por qué? Porque si tengo metal, yo tengo que atravesar la onda de radio, tiene que atravesar primero el primer pallet y después llegar al segundo, al tercero y al cuarto. Con lo cual, si hay metal de por medio, no lo voy a poder leer. Entonces, a veces se hace difícil el uso de drones en ese caso. Lo que se hace normalmente es, se saca la mercadería en algunos casos y se hace un barrido con terminal móvil. O en el caso del retail, se usan esos gabinetes para ir llevando las cajas e ir controlando. Y de esa forma se agiliza mucho más y es mucho más preciso que un control con código de barra, diríamos. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden usar el micrófono, abrirlo? Bueno, de verdad que la exposición ha sido muy clara, la vinculación con todo el planteamiento de Industria 4.0 y las implicaciones que tendría para las estrategias de mejoramiento de productividad son más que evidentes. Está obviamente de por medio el tema de inversión, pues costos que habrá que evaluar.
pero es un tipo de respuesta a problemas cotidianos que desde el mejoramiento de procesos, el Kaizen, la eliminación de desperdicios, la mejora de eficiencia, la mejora de data para responder a fiabilidad, confiabilidad, es más que claro, ¿no? De mi lado, agradecerte muchísimo esta exposición y bueno, y estamos en posibilidades de obtener acceso a mejor intercambio cuando puedas. Sí, sí, a ver, desde ya me alegro mucho, sinceramente, que les haya interesado y bueno, y desde ya nosotros estamos abiertos sin ningún tipo de problema en que nos consulten a través de Francisco, de César, nos hagan llegar consultas. Nosotros estamos presentes con oficinas comerciales en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, y el resto de los países lo hacemos a través de partners comerciales. Pero desde ya que hay consultas para ver la factibilidad de aplicación de RFID en determinados procesos, y nosotros lo hacemos eso normalmente todos los días, es parte de nuestro trabajo, y lo hacemos con gusto, así que no hay ningún tipo de problema en que nos hagan llegar inquietudes o se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, cómo lo aplicarías, y bueno. Okay. Así que no hay inconveniente, quedamos a disposición. Gracias nuevamente. Y bueno, me queda de nuevo agradecerte y despedirnos entonces por esta noche. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Fede. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien.